Buenas tardes, soy el alumno Mariano López Blanco de la licenciatura en Formación Didáctica y voy a hablarles sobre la importancia de la planificación en la práctica docente. Todo proceso sistematizado requiere de una planificación. En este caso, la educación como proceso social no es ajeno a dicha caracterización. El proceso educativo requiere de una previsión, realización y control de los diversos componentes que intervienen en el proceso de implementación y desarrollo curricular, entendiendo el currículo como la plasmación de vivencias de enseñanza de aprendizaje en los sujetos que intervienen en el proceso educativo. Se hace necesario caracterizar todos los procesos de planificación curricular desde una perspectiva global e integral. Planificar consiste en alejarse de lo más posible de toda improvisación, organizando en la medida de lo posible el proceso de preparación de los alumnos. A modo de aforismo, puede decirse que la planificación es pensar en el futuro y planificar, pensar hacia adelante. No obstante, la improvisación sigue siendo un modo de actuar muy generalizado en nuestro medio educativo, prefiriendo, quienes así proceden, el ir solucionando los problemas conforme se vayan presentando, acciones que conducen a resultados negativos y desastrosos en muchos casos. Tanto el término currículo como planificación tienen su propio significado. Es por este motivo que es indispensable analizar cada uno de ellos para lograr establecer un concepto de planificación curricular. Por una parte, el currículo es un proceso educativo integral con carácter de proceso que expresa las relaciones de interdependencia en un contexto histórico-social, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en la medida en que se producen cambios sociales, los progresos de la ciencia y las necesidades de los estudiantes, lo que se traduce en la educación de la personalidad del ciudadano que se aspira a formar. El diseño curricular es el resultado del trabajo que da respuesta a las exigencias sociales en la formación de profesionales, constituyendo un proyecto educativo que sirve de guía y condiciona el desarrollo del proceso. El diseño curricular se elabora a partir de la base mediante una teoría curricular. Es el puente entre la teoría curricular y la práctica. La planeación curricular es un plano proceso que norma y conduce explicativamente un proceso concreto y determinado de enseñanza-aprendizaje que se realiza en una institución educativa. Es un conjunto interrelacionado de conceptos, posiciones y normas, estructurado en forma anticipada a acciones que se quiere organizar. Es una construcción conceptual destinada a conducir acciones y de ella se desprenden evidencias que hacen posible introducir ajustes o modificaciones al plan. La planificación se ocupa solamente de determinar qué debe hacerse a fin de que posteriormente puedan tomarse decisiones prácticas para su implantación. La planificación es un proceso para determinar a dónde ir, establecer los requisitos para llegar a ese punto de la manera más eficiente y eficaz posible. Según Andegir, planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en unas acciones y actividades previstas de antemano con las que se pretende alcanzar determinados objetivos, habida cuenta de la limitación de los medios. Los fines son los motivos últimos y superiores por los que se emprende o se ejecuta una acción, una institución. Están en estrecha relación con las necesidades. Es la cuestión absoluta, el estado deseado. Se alcanza el fin cuando se ha satisfecho la necesidad o resuelto el problema. Por objetivo se entiende los logros pretendidos, expresados en términos absolutos o cualitativos. La consecución de los objetivos infiere en la consecución del fin. Cuando se habla de metas, se está haciendo referencia a aspectos concretos y específicos. Las metas introducen resoluciones cuantitativas, introducen datos tangibles a la determinación de los objetivos. La planificación curricular comprende el proceso de previsión, realización y control de las diversas actividades involucradas que intervienen en un hecho, fenómeno o proceso determinado. La planificación debe ser entendida como un proceso encaminado a la consecuencia de unos resultados determinados con anterioridad, partiendo de unas necesidades y ajustándose a los medios disponibles.
Así, el que no exista una definición única. Planificación curricular es el proceso de provisión de las acciones que deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del plan curricular, en el cual están estructurados todos los componentes que debieran ser considerados. Los elementos que intervienen en el proceso educativo son objetivos, técnicas, medios y materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño de evaluación. Asimismo, en el proceso intervienen los sujetos de la educación en una acción dinámica y permanente. En conclusión, la planificación curricular constituye un proceso estratégico, sistemático, flexible y participativo que explicita los alcances que tienen los docentes y a otros en el proceso de aprendizaje. Al ser flexible, permite incorporar alguna modificación de tal manera que no haya una reconstrucción total de la planificación. La importancia de la planificación radica para un uso efectivo del tiempo y prioriza la tarea pedagógica por encima de las actividades administrativas que interrumpen el proceso y dispersan el trabajo educativo. En el momento de planificar, es importante que el docente seleccione y diseñe actividades más acordes de acuerdo a las situaciones de aprendizaje que haya identificado en sus alumnos. La evaluación de la planeación, al igual que muchas otras disciplinas, ha sido importante en los últimos 20 años, y dicha evolución responde básicamente a los cambios significativos que han tenido las organizaciones sociales al ser influenciadas por aspectos económicos, políticos y culturales como son la globalización y el desarrollo de la tecnología. Así, la planeación se desarrolló primero bajo una perspectiva autocrática que correspondía al entorno de los primeros administradores y debido a las circunstancias referidas ha evolucionado aspectos como son la teoría general de sistemas que implica un análisis inductivo-deductivo de las situaciones a planificar. La educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. Los objetivos trazados para la educación en este siglo por las diferentes corrientes educativas mundiales son muy ambiciosos y proyectan principalmente buscar una equidad de oportunidades. La educación deberá ser formadora de individuos con aptitudes necesarias para desempeñar una actividad laboral y también para poder insertarlos en las relaciones sociales. Además de la adquisición de los conocimientos y competencias, debe acompañarse también una educación de carácter, de una apertura cultural y de un despertar a la responsabilidad social. Así deberá fomentarse la observación, el sentido común, el interés por el mundo físico y social que nos rodea, la capacidad de juzgar y elegir conforme a una ética personal y comunitaria, la cultura de la cooperación y la creatividad intelectual. Importante factor será la evaluación y certificación de la eficiencia con que se desempeñan los diferentes actores en la organización educativa. Será importante crear organismos que normen y vigilen el aseguramiento de la calidad educativa y que garanticen el uso adecuado de recursos. La responsabilidad es del Estado. La evaluación no debe comprometerse políticamente, de otro modo continuarán los vicios existentes. La planeación de la investigación será crucial si queremos salir de lo mismo como país. Dentro de sus objetivos debe haber una vinculación de la investigación con sus aplicaciones sociales, crear redes intercomunicadas de investigadores y apoyar proyectos de desarrollo sustentable. Extenderse el desarrollo en educación significa abrirse y no cerrarse a lo que ya se conoce o tiene. Promover la investigación e innovación en metodologías y estrategias de planeación educativa puede ser una excelente opción para abordar de forma distinta la situación, muy especialmente en la época que vivimos, en lo que se le llama la era de la información, de los cambios y de la incertidumbre. Por último, el planeando garantiza el éxito al 100%, pero en el ámbito educativo, el no considerar a la planeación como una parte fundamental del cambio nos orilla a tener resultados muy desfavorables que podrían no quedar tan solo en un rezago educativo y en un bajo nivel de aprovechamiento, sino provocar en la población afectada un gran deterioro axiológico. Gracias.